no es tan profundo como debería ser, porque si no nos estaríamos hasta no sé qué horas pasando teórica, y la idea es que ustedes agarren, como quien dice, parte de esto para ir a profundizar en sus domicilios. ¿Qué nos interesa de la valvulopatía aórtica? Muchos aspectos. Uno de ellos es las alteraciones que se producen en la válvula, ya sea por estrechez, ¿no es cierto?, por falta de coaptación, en el caso de la insuficiencia, o por una exagerada estrechez. De ahí que a ustedes muchos les he estado pidiendo estos días los diagnósticos que ustedes puedan sustentar, cuando en la parte anatómica puedan colocar valvulopatía, aórtica, mitral, tricuspidia, la que quieran, y de la valvulopatía clasificar si es leve, si es moderada o si es severa. Lógicamente me dirán, pero doctora, para eso yo no necesito una ecocardio, para que eso esté determinado por el gradiente o por el grado de estrechez, si es leve, si es moderado, si es severo. Pero como nosotros no tenemos ecocardiografía a la mano cuando evaluamos al paciente, tenemos que darle un diagnóstico. Entonces yo no le puedo decir a mi paciente, tiene usted insuficiencia aórtica y listo. No, yo tengo que más o menos con mi oído tratar de auscultar si el grado de estrechez o el grado de insuficiencia es leve, es moderado y severo. ¿De qué va a depender? De la gradación del soplo que yo vaya a encontrar en ese paciente, ¿ya? De acuerdo al soplo, ustedes saben que la clasificación en algunos libros está hasta 4 en romano, en otros libros es hasta 6. Dependerá de la fase, si es en sístole o si es en diástole, ¿ya? Pero para términos sencillos, uno va a recordar que el soplo, eh, cuando ustedes apenas lo perciben, ¿no es cierto?, o logran hacer sin necesidad de hacer muchas maniobras semiológicas, ya hay la presencia del soplo, podemos considerar que es un grado leve. Cuando el soplo ya está en su punto máximo, donde yo puedo hasta evidentemente al hacer el examen físico ver que el latido paraesternal alto, paraesternal bajo, qué sé yo, a través de los espacios intercostales yo puedo ver ese latido, y además escucho sin poner el fonendoscopio, puedo ya considerar que es un grado severo ya sea de estenosis o ya sea de insuficiencia. Por eso yo necesito auscultar. Y de ahí viene la terminología que ustedes tienen en pantalla. No todas las lesiones valvulares son únicas. A veces son predominio de insuficiencia o predominio de estenosis, o son de doble lesión valvular, en este caso aórtico, ¿ya? Entonces ahí ya tengo tanto la gradación en leve, moderado, severo, como si es el compromiso de una sola patología, una sola valvulopatía, insuficiencia, o de estenosis. En el caso de la estenosis, ustedes se recordarán que la estrechez va a estar impidiendo que la fracción de eyección sea la adecuada. ¿Cuánto es la fracción de eyección? 50. 50 y 55, 56 para en algunos libros, ¿no es cierto? Si yo tengo una fracción de eyección de 23%, es una fracción de eyección baja. Y eso justamente sucede en la evolución natural de la estenosis aórtica, ¿no es cierto? A un principio la estenosis puede no estar dando síntomas, apenas puede haber un soplo audible, pero si yo tengo ya una estrechez que va aumentando con el pasar del tiempo, lógicamente eso va a repercutir hemodinámicamente, disminuyendo la fracción de eyección, y por ende el paciente va a exacerbar los síntomas. Uno de ellos muy importante es el ANGOR, la angina, que está supeditada a la falta de distribución del flujo sanguíneo a través de la aorta por esa estrechez importante, ¿ya? Son varias, obviamente, las etiologías que ustedes van a ver a continuación de la estenosis aórtica. Pero lo que tengo que yo recordar es que tengo que empezar por la clínica. No, yo no puedo, ya usted, Jorge, ya creo que tiene una estenosis porque está con un pulso así, un Muset asá y un Corrigan, y bueno, ya yo creo que usted necesita ir con el cardiólogo. Por ahí Jorge no va al cardiólogo. Entonces yo tengo que clasificar por la clínica, no solamente el soplo, los datos, ¿no es cierto?, periféricos, de que por ahí Jorge tiene un problema aórtico, y ya encaminarlo a hacer exámenes complementarios que me certifiquen que mi apreciación subjetiva es realmente objetiva con la medición de la estrechez
de la estenosis aórtica. ¿Ya? Y para eso yo necesito recordar que la etiología de la estenosis aórtica básicamente se da a dos puntos. Uno que es el tipo de estenosis secundaria, un problema congénito, que cualquiera de ustedes por ahí están caminando por la calle con una válvula bicúspide y que no se han enterado porque no han tenido síntomas, ¿no? Porque normalmente los congénitos soportan muy bien, porque tu corazón al momento de crecer, así como crece el organismo, ¿no es cierto? El niño, el joven, va creciendo, también van creciendo las estructuras anatómicas y va a tratar de compensar esa alteración congénita. Ya el problema viene siendo cuando nosotros tenemos adultos mayores, donde se desarrolla un tipo de esclerosis, ¿no es cierto?, de la válvula aórtica y que es de tipo degenerativo, lo que nos va a generar la estenosis aórtica. Entonces, ¿en quiénes vamos a encontrar más sintomatología? En gente adulta mayor, pero no significa que siempre la gente adulta mayor, ¿no es cierto?, el adulto mayor, tenga un problema necesariamente degenerativo. Por ahí toda la vida ha vivido con su aorta bicúspide y nunca se enteró. El punto es detectar a partir de qué síntoma ese paciente ha empezado a presentar, como hablábamos esta mañana. Por ahí a los 24 una angina, a los 35 un síncope. Voy, le hago la eco y encuentro que tengo una estenosis ya severa. Entonces ahí ya me complico porque el tratamiento necesariamente va a ser quirúrgico. Entonces, si bien es una valvulopatía, entre comillas, conocida como de primer mundo, eso no nos exenta a nosotros, tercer mundo, de tener pacientes con estenosis aórtica. Aquí en el Instituto Nacional del Tórax, en cualquiera de las clínicas, que ven pacientes cardiópatas. Pero es muy raro de ver un paciente cardiópata que viene en la fase inicial, en la fase de una estenosis leve. Normalmente no hay síntomas. El problema viene siendo cuando la estenosis es moderada y severa, que me da síntomas, ¿ya? Es importante recordar que la alteración de la obstrucción de la estrechez puede ser supravalvular, valvular o infravalvular, ¿ya? De ahí que nosotros recordemos que también tenemos que clasificar de acuerdo al nivel de la presentación, si es subaórtica o si es supraaórtica. Recuerden que a veces el corazón trata de compensar haciendo una hipertrofia del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿ya? El tracto de salida del ventrículo izquierdo, que viene aquí, ¿cierto?, en la parte casi llegando hacia la válvula, que trata de hipertrofiarse para poder propulsar esa sangre e incrementar el gasto cardíaco. Obviamente no está porque el corazón sea insuficiente, es porque la válvula es la que está impidiendo eso, ¿ya? Si bien hay una hipertrofia también del ventrículo izquierdo, no solamente del tracto de salida del ventrículo izquierdo, sino del ventrículo izquierdo, va a generarse un tipo de dolor a nivel precordial secundario al ángulo. Y de ahí viene la parte fisiopatológica. ¿Por qué tendría que dar angor? ¿Por qué tendría que dar angina en un paciente con estenosis aórtica? Si hemos dicho que hay una disminución de la fracción de eyección y una de las primeras arterias que después de salir de la aorta, ¿qué es? Las coronarias. Entonces, al haber falta de una buena irrigación de las coronarias, por supuesto va a haber una vasoconstricción que va a ser secundaria ¿a qué? A la angina, no a la angina, al bajo débil. Y obviamente se va a traducir como una angina. Entonces, de todo paciente anginoso yo tengo que pensar, primero, obviamente lo más común y corriente, síndrome coronario agudo, pero si no es un típico síndrome coronario agudo, ¿no es cierto?, con una angina típica o atípica, tengo que pensar también en patología aórtica, ¿ya? Después tenemos que ver que hay datos, como por ejemplo los datos que ya hemos mencionado desde el comienzo de esta semana, que son los datos de insuficiencia cardíaca, ya sea derecha o izquierda, pero sobre todo la válvula aórtica va a llevar a un tipo de insuficiencia cardíaca. ¿Qué tipo? Franz, ¿qué tipo de insuficiencia vamos a tener en la válvula aórtica? Insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no ve? Insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué?
Porque la sangre no va a poder salir y va a empezar a tener A un ver, flujo un retrógrado. remanente retrógrado que va a complicarnos la insuficiencia cardíaca derecha. Pero en este caso, como la válvula comprometida es del corazón izquierdo y el corazón izquierdo es el que maneja presiones, entonces los signos y síntomas van a estar más ligados a la insuficiencia cardíaca izquierda más que derecha. Entonces, en un aórtico, ¿podré esperar rápidamente una incurgitación yugular? No. Tal vez no. Pero podré encontrar que Disney. disnea. ¿Por qué? ¿Por qué la disnea? Si es retrógrada, porque va a haber un componente de qué? Va a haber un aumento de la presión y eso va a generar un componente secundario al impedimento, ¿no es cierto?, de que la válvula permita sacar esa cantidad de sangre, y va a haber una rémora de izquierda a derecha. ¿Eso qué va a comprometer? ¿Qué estructuras? Los alveolos capilares. Ya, pero en este caso es ventrículo izquierdo directamente, no los ventrículos, sino el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Y si compromete la aurícula izquierda, ¿cuál va a ser el siguiente elemento anatómico que va a estar? Los capilares pulmonares. Incremento de la Presión capilar pulmonar. Y de ahí se sustenta la disnea. De ahí, de atrás para adelante. De izquierda para derecha. Entonces, uno de los primeros síntomas, además de la disnea, ¿cuál va a ser? Que el paciente además va a decir, no, me cuesta respirar. ¿Y qué voy a encontrar al examen físico? Si hay presencia de disnea, ¿habrá presencia de estertores crepitantes? Puede haber edema pulmonar cardiogénico. ¿Por qué? Porque es un problema valvular el que me complica. Entonces de ahí yo tengo que ir haciendo, ¿no es cierto?, un checklist. Estoy encontrando paciente con disnea. Me está refiriendo que tiene angina cuando hace ejercicio, ¿no? De repente va a hacer sus partidos de fútbol de fin de semana y está con angina. Y de paso, pasaron unos años y el paciente presentó síncope. Ya me está hablando de que la evolución de la estenosis aórtica está avanzando rápidamente, es rápidamente evolutiva, y a partir de que el paciente tiene síncope, el grado de supervivencia es menor. Se considera que el paciente, desde que tiene antecedentes de síncope, el tiempo de resolución quirúrgica debe ser menor a los 3 años. Porque el paciente puede tener un grado de muerte súbita secundaria a un esfuerzo físico. Ahí lo tienen ustedes. Un riesgo de mortalidad que aumenta dramáticamente o drásticamente con el inicio de síntomas, de modo que el 75% de los pacientes fallece a los 3 años si no se interviene esa válvula de forma quirúrgica. Los signos, también parte de la evaluación semiológica, viene supeditado a la presencia de soplos. ¿Qué tipo de soplos? Habíamos hablado el primer día de los soplos de la base y los soplos de la punta. Los soplos de la punta habíamos referido que era mitral y tricuspidio. Que cuando nosotros encontramos insuficiencia en mitral y tricuspidio, el soplo se va a ubicar en la fase de la sístole. Y si yo quiero encontrar estenosis, diástole, en teoría. ¿Por qué? Porque los focos de la punta son contrarios a los focos de la base. Entonces, cuando yo tengo qué tipo de soplo sistólico, aórtico, en el accesorio de ERP, ¿qué me está refiriendo? Que hay estenosis aórtica. ¿Está? ¿No? Entonces, yo encuentro en accesorio de ERP o encuentro en aórtico y se refiere a los vasos carotídeos, o se refiere sobre el hueco supraesternal, o se refiere al soplo, al hueco supraclavicular, y encuentro el soplo como en arrullo de paloma, o fuerte o áspero, o de una tonalidad grave, me está refiriendo que ya el grado de estenosis es moderado, incluso hasta severo. Hay pacientes ancianos, adultos mayores, que tienen esta patología de tipo degenerativa, que pueden no presentar soplos. Y ahí está la disyuntiva para ustedes. ¿Cómo voy a identificar en un paciente adulto mayor que no tiene soplos, que tiene un pulso parvus y tardus?
porque no necesariamente en los grados evolutivos avanzados de la estenosis da soplo. En los grados iniciales, leve, moderado, sí pueden contraer el soplo. Pero cuando ya es evolutivo, puede que haya un problema concomitante con la válvula mitral. Mitral. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo que buscar otros datos. Tengo que buscar el latido de la cúpula, de Barth, donde yo veo a través de los espacios intercostales el latido del corazón, ¿no es cierto? A través del latido de la punta, irradiado en cúpula de Barth, logro ver un ligero abombamiento entre los espacios intercostales que me está generando una traducción semiológica de que existe una estenosis aórtica. ¿Ya? También encuentro que a veces el movimiento de las válvulas pueden tener un cierto pierde del componente A2, ¿no es cierto? Y el ruido S2 dejando un segundo ruido único y suave, que a diferencia de la hipertensión pulmonar, habíamos dicho que era el segundo componente reforzado. Este no, es único y es suave. Entonces ahí yo tengo que diferenciar que realmente una valvulopatía aórtica no necesariamente se puede acompañar con una hipertensión arterial pulmonar. Puede que yo tenga dudas. Entonces yo voy a tener que recordar ahí la fisiopatología. ¿Cómo voy a recordar la fisiopatología de que el latido de la punta está desplazado o no está desplazado en la estenosis aórtica? ¿Se acuerdan que el ápex tiene que estar en la línea medio clavicular? Sí. En el caso de la estenosis aórtica, ¿habrá un desplazamiento del latido de la punta o se mantendrá dentro de la línea media clavicular? Habrá un desplazamiento. Podría haber un desplazamiento siempre y cuando haya insuficiencia mitral en estadios avanzados. Pero como lo general, uno puede por ahí detectar al paciente en un estadiaje moderado. ¿Qué va a pasar con el latido de la punta? ¿Se va a desplazar o no? No. ¿Por qué? Porque la hipertrofia va a ser concéntrica, no va a ser excéntrica. Y por ende no lo voy a poder identificar en la radiografía. Ustedes cuando vayan a ver la radiografía de un paciente con estenosis aórtica, no necesariamente yo voy a ver cardiomegalia. Más bien va a parecer que no tiene cardiomegalia. Pero sí en el electro o en la misma radiografía voy a ver datos indirectos de crecimiento ventricular izquierdo. ¿Ya? Ventricular izquierdo. Acá está lo del arrullo de paloma, el soplo sistólico eyectivo en las fases iniciales, el fenómeno de Gallavardin, que se puede confundir con una insuficiencia mitral. Entonces, ¿ustedes cómo hacen la auscultación cardíaca? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? ¿Qué es lo que manda la semiología? Usualmente uno dice, no, voy primero desde la mitral, luego voy a la tricuspidia, luego subo a la pulmonar y voy a la aórtica, ¿cierto? Entre comillas, puede ser una forma ideal de hacer una auscultación en un paciente común y corriente, pero en un paciente aórtico, Arriba, abajo. al revés, empiezo de arriba para abajo, empiezo por el foco aórtico, pulmonar, aórtico accesorio, tricuspidio y finalmente mitral para evitar el fenómeno de Gallavardin, para que yo no me confunda en primera instancia de decir, no, este paciente tiene insuficiencia mitral, cuando en realidad había tenido estenosis aórtica complicada con insuficiencia mitral. Tengo que darme modos de sustentar mi diagnóstico. ¿Y cómo voy a sustentar mi diagnóstico? Con otros datos aleatorios que pueden estar presentes en la estenosis aórtica. ¿Cómo cuál? El pulso. Cuando nosotros encontramos apenas un pulso perceptible, con 3 traveses de dedo, en radial, en cubital, donde ustedes gusten, ¿no es cierto? Lento, apenas perceptible, ya me está dando datos indirectos de que ese gasto cardíaco está bajo. Ese gasto cardíaco no está llegando a donde tendría que llegar. Y eso es algo en cierta forma patognomónico del pulso de martillo de agua que hay en la insuficiencia aórtica. Que ustedes con cualquier maniobra lo van a encontrar el pulso de martillo de agua, que es de la insuficiencia. En el caso de la estenosis, apenas ustedes cambian al paciente en posición, ya sea el antebrazo, la pierna, eleven, disminuyan el grado de gravedad, no lo van a poder percibir fácilmente.
¿Ya? En cuanto a en el electro, bueno, en la auscultación, puede, como les decía, el soplo no estar presente si hay una gran calcificación de la válvula aórtica. Eventualmente esto puede al oído no haber ni el soplo y eventualmente puede no estar presente eso. ¿Por qué? Porque está muy calcificada la válvula, por ende está siendo, como que dice, abolido el soplo. Entonces ahí yo tengo que echar mano de otro complementario, no solamente la semiología, la auscultación, sino el electrocardiograma. Y en el electrocardiograma, claro, va a haber una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ahí mi zócalo blayo izquierdo va a estar presente. ¿Cuánto? Más de 35. ¿Qué más? Mi córner, ¿cómo va a estar? Mayor a 20. Mayor a 20, 18, 22, dependiendo si es varón o mujer. ¿Qué más? ¿Qué otro criterio más tengo para criterios de crecimiento ventricular izquierdo? Entonces tengo que revisar mi lista de checklist. Para izquierdo 10, 8. Ya. Con 8 ya hay crecimiento ventricular izquierdo. Pero si yo tengo solo 2 de 8, tal vez esté dudando. Entonces necesito la ecocardio. Porque la ecocardio me va a definir si es doble lesión aórtica, si es un acompañamiento de la estenosis aórtica severa, una insuficiencia aórtica leve. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, el crecimiento ventricular izquierdo va a estar sobre todo en las caras laterales, B5 y B6, sin dejar de lado el septo, que es B3 y B4. ¿No? Entonces, en el septo puedo encontrar hipertrofia y eso puede justificar en la eco que hay una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo de forma mecánica a predominio del septo. Y el ventrículo izquierdo, la pared libre, B5, B6, va a justificar el incremento del voltaje, haciendo con que mi segmento ST se infradesnivele. ¿Y por qué se va a infradesnivelar el segmento ST? ¿Por qué se va a infradesnivelar? ¿Por un síndrome coronario? No. Porque hay una disfunción ¿de qué tipo? ¿Sistólica o diastólica? Sí. ¿Por qué? Es denominado como hipertrofia diastólica. Diastólica. Infradesnivel del segmento ST. ¿Sí? ¿Se justifica? No está llegando la cantidad de sangre a las coronarias. ¿No ve? La famosa angina secundaria a esto. Y de ahí viene la radiografía, tan linda la radiografía, que nos presenta que no hay cardiomegalia, que hay eventualmente en algunos casos una dilatación post-estenótica que no tiene nada que ver con la arteria pulmonar. Es solo una mínima dilatación después de la aorta. Algunas veces podemos ver el anillo aórtico calcificado en aquellos pacientes con estenosis aórtica secundaria a una causa degenerativa. Y aquí, como ustedes ven, ¿no? Una paciente con una estenosis aórtica tanto en proyección frontal como lateral, donde vemos que el contorno del ventrículo izquierdo no necesariamente está desplazado, ¿no es cierto? No está incrementado en tamaño. ¿Qué es el tratamiento básico? Quirúrgico. Si usted no opera a su paciente, lamentablemente ese paciente va a evolucionar tórpidamente. ¿Qué quiere decir con eso? Que el paciente reincidentemente va a caer en salas de internación por insuficiencia cardíaca, clase funcional 3, estadio C o D. Dependerá de si se aumenta eso, un cuadro de arritmia como la fibrilación auricular. Ahí sí se justifica dar tratamiento para la fibrilación auricular secundario a la estenosis aórtica. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer en niños? ¿Tendré que ponerle una válvula mecánica? ¿Una válvula biológica? Tal vez no. ¿Por qué? Porque el niño está creciendo. Y por ello le coloco la válvula y se va a desimplantar porque el niño está creciendo. Entonces yo voy a medir una válvula así y el niño va a crecer, la válvula va a caer. Obviamente va a ser una fuente trombohemogénica. ¿Para qué? Para que ese niño tengamos que retirar la válvula y poner otra válvula. Entonces mucho gasto. Hay que hacer una valvuloplastía, es colocación de un balón para que se desestenose la válvula a través de esa colocación del balón. El mismo balón que a veces nosotros utilizamos para colocación de stents, ¿no? En un infarto, es un balón específico
para hacer la valvuloplastía. La valvuloplastía es un procedimiento con balón que se debe hacer en niños y jóvenes, no así en adultos mayores, porque en adultos mayores si está calcificada la válvula, vamos a hacer un daño de la válvula y podemos romper la válvula, ¿no es cierto? La válvula, recuerden ustedes, por las cuerdas tendinosas tienen una arquitectura. Si a esa arquitectura le ponemos una valvuloplastía, lo único que vamos a hacer es romper la válvula y tener que intervenir de emergencia por un procedimiento inadecuado, ¿ya? En el paciente asintomático, si yo pienso que el paciente todavía tiene chance de hacerse una corrección quirúrgica con una válvula mecánica o biológica, tengo que prepararlo al paciente. Y esa preparación conlleva seguimiento del paciente a largo plazo. Entonces yo no puedo dejar que mi paciente tenga problemas de caries dental, de enfermedad periodontal, porque son lugares por donde va a atravesar, ¿no es cierto?, nuestro famoso estreptococo y va a generar un problema de endocarditis. Y la endocarditis en un paciente con estenosis aórtica o con insuficiencia puede evitar que tenga una buena adaptación de la válvula, ya sea mecánica o biológica. Tengo que hacer una limitación del ejercicio físico hasta que no esté implantada la válvula, porque ese corazón va a ser insuficiente de poder hacer actividades normales. Señor, vaya a correr 10 kilómetros, no va a poder, en mitad de camino se va a desmayar, se va a morir, una muerte súbita, porque yo no le impedí hacer una limitación del esfuerzo físico. Pero después de la válvula que le vayamos a colocar, entonces hay que hacer una rehabilitación cardiovascular para que el paciente vuelva a hacer sus actividades de forma progresiva, ¿no es cierto? Pero medidas para que el paciente no tenga problemas. La restricción del sodio en la dieta y los IECAS, ¿cuál función tendrá? Para el grupo que esta mañana ha pasado clases. Remodelación cardíaca. Remodelación cardíaca, ¿no? Entonces, la limitación del sodio será para evitar la reincidencia de los cuadros de insuficiencia cardíaca. Y los IECAS en dosis bajas para evitar la remodelación. ¿A través de qué mecanismo fisiopatológico? Los YECAS, al inhibir la ECA1, va a dar paso a la ECA2. Yeah. Y la ECA2 convierte la angiotensina 1 en la angiotensina 1,7 y este tiene la capacidad de... O sea, hay descubrimientos de que genera un remodelado vascular a partir de los receptores más. Ya, pero ¿Disminuyes la precarga? ¿en qué momento? ¿En qué forma? No reabsorber sodio. Ya, pero eso es más molecular. Ujú. Así en síntomas clínicos. Disminuyes el volumen de sangre. ¿Algo más? Disminuye la vasoconstricción. Mejora la oxigenación a nivel miocárdico. Y eso que no es beta bloqueante. El beta bloqueante también tiene ese efecto. Bajar la frecuencia cardíaca para incrementar la oxigenación cardíaca. Pero en el caso de los IECAS no es tan específico como los de los beta bloqueantes. Pero igual ayuda a remodelar. ¿Para qué? Para que no tengamos esa disminución rápidamente progresiva de la fracción de eyección. Entonces ya nos ayuda. Prótesis biológicas y prótesis mecánicas están reservadas para los casos de estenosis aórtica degenerativa y o calcificada, ¿ya? Donde la esperanza de vida del individuo es mayor. Si usted pone la mecánica, ¿cuántos años más puede el individuo vivir? Indeterminado, muchos años. Pero la biológica tiene sus ciertas limitaciones. Por ejemplo, cuando ustedes ponen válvula biológica, ¿cuáles serían una de las principales complicaciones de la válvula biológica? Rechazo transvalvular. Entonces, lamentablemente, el paciente tiene que estar en una condición inmunológica adecuada para poder recibir una válvula biológica. En cuestión de costos, la biológica es mucho más cara que la mecánica. Si bien se adapta mejor, pero dependerá del sistema inmunológico del individuo. Entonces, en un paciente añoso, por ahí unos 68 años, 58 años, ¿qué convendrá poner? ¿Una biológica, una mecánica o ninguna?
Mecánica. Una mecánica. Una mecánica. ¿Por qué? Porque ahí yo me voy a focalizar en que para la mecánica o la biológica esté adecuadamente anticoagulado y no haya predisposición a generar coágulos por este tipo de implantación de prótesis, tanto mecánica como biológica. ¿Ya? Vámonos a la insuficiencia aórtica. Muy difícil de ver insuficiencia aórtica. Es más, una de las causas que ya casi no se las ve es la sífilis. ¿No? Con los pacientes sifilíticos ustedes ven muy pocos, pero sí es una de las causas de la fiebre reumática todavía en nuestro medio. Uno piensa que la fiebre reumática tiene una apetencia por la válvula mitral y ni siempre es solamente la mitral. Si hay una complicación de la mitral del tipo la estenosis, por lo general, por consecuencia, puede tener una insuficiencia aórtica consecuentemente a un daño valvular mitral. O viceversa, puede que la fiebre reumática no tenga apetencia necesariamente por la mitral y se aloje la aórtica. Entonces, todo paciente que tiene historial de faringoamigdalitis de la niñez o de la adolescencia, yo tengo que necesariamente pedirle ecocardiografía para descartar que solamente el daño sea, porque lo más que seguro está también dañando la válvula aórtica. En el caso de pacientes con colagenopatías, ¿cuál sería la más complicada de las colagenopatías? Eventualmente, es raro, pero sí, existe otra. Otra. Que han pasado por nuestras aulas de cardiología, pacientes con síndrome de Marfan. Síndrome de Marfan. ¿Alguna otra colagenopatía? Las degeneraciones mixoides, las alteraciones que ustedes ya las han visto en reumatología, ¿no es cierto? Alteraciones muy raras de ver, pero que pacientes con problemas reumatológicos como lupus, eventualmente, o artritis reumatoidea, hay que descartar que realmente no haya alteración aórtica. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? La fisiopatología de la insuficiencia aórtica tenemos como tal traumatismos. ¿Cuántos de ustedes no van a jugar voleibol, fútbol y se reciben un pelotazo, ¿no? En tórax, en esternón, fractura de esternón, fractura de arco costal, insuficiencia aórtica aguda que tiene que ser resuelta quirúrgicamente en el lapso de horas, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido por una ruptura, por un trauma directo. O a veces un asalto, ¿no? Y que lamentablemente con traumatismo de arma blanca perforaron la válvula aórtica, es necesaria la resolución de inmediato. ¿Ya? En cuanto a la fisiopatología, es todo lo contrario de la anterior. La válvula no llega a cerrar, no llega a coaptarse, deja remanente. En la fracción de eyección, ¿cómo va a ser en este caso? ¿Va a haber un aumento o no va a haber un aumento del volumen telediastólico, el de relajación? Va a haber pues una sobrecarga diastólica, todo lo contrario de la anterior patología que habíamos hablado. Va a haber también una dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces aquí sí va a haber cardiomegalia, desplazamiento del latido del ápex más allá de la línea medio clavicular. Y es ahí donde ustedes tienen que diferenciar si ese desplazamiento es secundario a una estenosis mitral o si es por una insuficiencia aórtica. ¿Quiénes le van a desplazar la punta? La estenosis mitral o, en este caso, la insuficiencia aórtica. La regurgitación aguda versus la crónica. ¿Cómo va a ser la fisiopatología de la aguda versus la crónica? Ahí ustedes lo tienen en pantalla. Va a haber un incremento de la presión intracavitaria ventricular izquierda en la aguda mayor que en la crónica, que trata de compensar esa dilatación ventricular izquierda. Finalmente, en el cuadro clínico es bien bonito. Va a haber tanto datos de insuficiencia cardíaca derecha, pero predominantemente izquierda. Entonces, la disnea incipiente que había en el estenótico, en el caso del insuficiente aórtico, va a ser mucho más evidente. Los estertores crepitantes, por secundaria esa congestión venocapilar pulmonar, va a ser más evidente en el insuficiente aórtico. ¿Y ahí qué va a aparecer? Los famosos signos semiológicos. Signo de Muset, signo de ¿qué?
del baile carotidio, como usted también, movimiento de la cabeza, dependerá de cuánto sea el grado de avance de la insuficiencia aórtica. Va a haber pulso de Corrigan, va a haber, ¿qué más? Soplo de Durosies a nivel de las arterias femorales, donde yo voy a colocar el fonendoscopio y voy a encontrar los famosos soplos. Yo tengo que tener eso dentro de mi mente, en el checklist, cuando tenga que hacer la historia clínica del paciente, sin dejar de pasar la evaluación neumológica, ¿no es cierto?, de las vibraciones vocales y todo. El famoso soplo de Austin Fleet podrá irradiarse a otros lados, como en el caso de la estenosis. Dependerá también del grado de evolución. Si es un grado leve, pasará desapercibido. Pero si es un severo, sí va a estar presente. Y ahí están los signos. Esta sí es, como que dice la diapositiva, más importante. Puede que los 10 signos o 4 signos estén positivos y otros 3 estén negativos. De acuerdo a esta diapositiva, entonces yo tendré que poder proceder ¿a qué? A una radiografía para tener un sustento, ¿no es cierto?, de gabinete, y consecuentemente pedir una ecocardiografía para ver el grado de gradiente de insuficiencia, si es moderado o si es severo. ¿Ya? ¿Eso es más? En el caso del paciente con una insuficiencia aórtica aguda por trauma, ¿no es cierto?, por ruptura, ¿va a haber una taquicardia o una bradicardia? Va a haber una taquicardia. ¿Con qué? Consecuentemente con vasoconstricción ¿de qué? ¿De quién? Periférica y cianosis, eventualmente, por supuesto, en el caso de la insuficiencia aórtica. ¿Y qué tendré que ir a buscar en el electro? En el electro, ya vamos a ver más adelante, primero vamos a ver de la radiografía, que hay un desplazamiento, una cardiomegalia, hay una dilatación, ahí sí ustedes ven evidentemente una dilatación, tanto de la raíz de aorta, como del desplazamiento de la punta por más allá de los 3 a 4 centímetros por fuera de la línea medio clavicular. ¿Ya? Vamos a encontrar una hipertrofia ventricular izquierda franca y un descenso del segmento ST no tan evidente como en el caso anterior. ¿Se acuerdan ustedes cómo estaba en el caso anterior? Esto es leve. Tendríamos que ver que en el caso del paciente con una insuficiencia aórtica, el crecimiento del complejo QRS es mucho más importante, sobre todo en septo y parte de ventrículo izquierdo, a diferencia del otro que era más de ventrículo izquierdo por ser una hipertrofia concéntrica, no excéntrica. ¿Ya? Tratamiento médico, restricción. Para ambas patologías, la restricción de las actividades físicas, la reducción para ambas de las patologías para que no ingresen concomitantemente a cuadros de insuficiencia cardíaca. Los vasodilatadores y los glucósidos eventualmente podrán estar indicados. ¿Como cuáles? A ver, vasodilatadores. ¿Qué vasodilatadores vamos a utilizar? Nifedipino. No. Cámpara suena. ¿Qué otro vasodilatador conoce? Porque no puede ser el único. ¿Qué otro vasodilatador? ¿Qué es el diltiazem? Es un bloqueador de canal de calcio y hidroquímico. Novado, ¿eh? ¿Qué otro medicamento podríamos indicar? Aquí no hay ángulo. Aquí ya no hay dolor precordial. ¿Qué hay? También tenemos que ser remodelado. Tengo que ser remodelado, tal vez tengo que mantener diuréticos combinados, porque estamos con una insuficiencia crónica que queremos evitar que el paciente se interne. Entonces tendremos que hacer combinaciones de diuréticos de asa más ahorradores de potasio en bajas dosis y ECAs en bajas dosis y solucionar el problema de fondo. El problema de fondo, pero tiene Marfan. ¿Qué hay que hacer en el Marfan? Independientemente que tenga una colágenopatía de base. ¿Por qué tendríamos que hacer cambio valvular? ¿Cuál
¿Cuál es la principal complicación por los que tengan síndrome de Marfan fallecen? Los vasos se colapsan por el... Se colapsan, no, se dilatan. Se dilatan, ¿Qué el sería? aneurisma. Aneurisma disecante de aorta. Aneurisma. Aneurisma disecante de aorta, aorta ascendente, aorta torácica, aorta abdominal. Entonces esos pacientes, claro, tienen un tiempo límite, ¿no? Que no quisiéramos nosotros cardiólogos que tengan. Les refacciono la aorta, pero no sé cómo está el resto de la aorta, ¿no? Les refacciono solo la válvula, pero no sé si en la aorta ascendente más adelante se haga un aneurisma disecante de aorta, ¿no? Ah, pero doctora, no tiene Marfan, ha sido una ruptura porque le dieron un pelotazo, listo. Refaccioné la aorta, le cambié la válvula y se espera que ya nunca más vaya a jugar, ¿no? De forma traumática algún deporte. Pero si lo asaltaron, tampoco, ¿no? Uno no sabe cómo está el momento de ser asaltado y ser perforado de una forma traumática de un cuadro agudo de insuficiencia aórtica. Casos importantes que ustedes tienen que contemplar: que un paciente aórtico, sea estenosis o insuficiencia, puede tener alta probabilidad de endocarditis bacteriana. Entonces, no es solamente el proceso dentario, es averiguar cuántas veces se ha internado y cuántas veces ha tenido accesos arteriales y venosos, porque por ahí también ingresan los problemas de la endocarditis bacteriana, ¿no? Por ejemplo, un paciente drogadicto, ¿no? Que se autoadministra con una mala higiene, con, ¿no es cierto?, una mala profilaxis, fácilmente puede tener endocarditis bacteriana. Y cuando va a llegar al hospital ya está la endocarditis más que avanzada. Entonces la válvula no va a responder. Primero tendremos que hacer el tratamiento antibiótico para luego eventualmente reparar la válvula. Preguntas hasta acá. ¿Cuál complicación la más temida? La insuficiencia mitral, porque son dos válvulas las que se están comprometiendo, sobre todo de un ventrículo que tiene alta presión. Ya el ventrículo derecho tiene volúmenes, problemas de volúmenes. Entonces, ¿cuál es mi preocupación en el caso de la aórtica? Valvulopatía mitral secundaria. ¿Perdón? Valvulopatía mitral. Una, valvulopatía mitral. Un aórtico puede tener complicaciones como hipertensión arterial sistémica de larga data. A todo paciente hipertenso que ustedes tengan, tienen que descartar patología aórtica. Porque ellos vienen como hipertensos, entre comillas, ¿no? Ah, soy hipertensa, ya dale enalapril, dale amlodipino, dale tal. Y resulta que el foco no es la hipertensión, es el problema aórtico, sea la estenosis o sea la insuficiencia. Más es la insuficiencia que la estenosis, porque la estenosis va a tener bajos débitos, entonces no le va a dar chance para hacer hipertensión. En el caso del insuficiente aórtico, sí. Por ahí usted le encuentra el insuficiente aórtico con 160, la sistólica y su diastólica está en 40. Cuando tengo una diferencial amplia entre la sistólica y la diastólica, eso es seguro de insuficiencia aórtica. Si yo tengo una sistólica de 160, le voy a dar enalapril, pero su diastólica casualmente está en 40, está en 60, es muy amplio eso. Y no es que sea un sistólico, ¿cómo dicen?, un paciente hipertenso refractario o un paciente hipertenso a predominio de la sistólica. No, es que ese paciente es insuficiente aórtico y usted no lo ha podido identificar su soplo. Entonces, todo paciente hipertenso, cribado, además de la radiografía o del electro, que puede no ser muy específico, la ecocardio, porque gracias a la ecocardio yo voy a ir viendo el grado de insuficiencia o el grado de estrechez. ¿Listo? Vámonos. Esto sería